Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de los nervios craneales que también son denominados pares craneales. ¿Qué son los nervios craneales? Los nervios craneales son unos troncos nerviosos que tienen un origen aparente en la superficie encefálica y hacen un trayecto por toda la cavidad craneal y pasan unos orificios hasta llegar hasta las zonas y superficies pues de inervación. Bueno, acá tengo esta neurona. Las neuronas tienen una gran relación pues con los nervios craneales, ya que esta se encuentra afuera del encéfalo en los ganglios aferentes. Bueno, ella también tiene una parte receptora que está situada en la periferia. Ella también puede tener unas prolongaciones que hacen sinapsis en otras acumulaciones en el encéfalo. Bueno, entonces les voy a decir las partes que componen pues a la neurona. Tenemos el núcleo, el cuerpo, el axón, los botones sinápticos, la vaina mielina, y ya esas son como las partes que la componen. Bueno, los pares craneales están constituidos por 12 nervios, que el primero es el olfatorio, y en esa descendencia entendemos, bueno, en esa descendencia está el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducen, el facial, el vestibulococlear, el glosofaringeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. Bueno, el primero y el segundo, que es el olfatorio y el óptico, no son nervios craneales, sino prolongaciones del encéfalo, aunque todavía pues están denominados como nervios, pero no lo son. Bueno, en estos nervios craneales tenemos un nervio que no está en esos 12 pares, sino que tiene mucha relación con ellos, y es el nervio esplánico, que se origina en los ganglios torácicos paravertebrales, o sea, quiere decir antes de las vértebras, y procede del nervio simpático y del nervio vago. En el nervio vago es donde tiene pues la relación con estos nervios. Bueno, ese nervio no inerva vísceras torácicas, sino abdominales. Y este nervio tiene dos vientres, uno mayor y uno menor. Bueno, estos dos nervios terminan en el plexo celíaco, y el plexo celíaco es una red nerviosa que rodea la vena aorta. Bueno, ahora les voy a hablar del nervio olfatorio, que es el primero. Bueno, este nervio olfatorio tiene fibras sensitivas y sus funciones son la olfacción. Bueno, este nervio se origina en el sentido del olfato y en las células de la mucosa olfatoria. Tiene también un conjunto de fibras que se forman en un abanico hacia abajo y pasan por la lámina cribosa del esmoides y llegan al bulbo raquídeo. Bueno, yo por acá les traía una imagen que yo dibujé, pues como para explicarles un poco mejor. Bueno, así es, este sería el bulbo raquídeo, y el nervio olfatorio, y las ramas que tiene pues el nervio olfatorio, que estas son las que pasan por la lámina cribosa. Luego acá en esta parte podemos ver que los olores entran. Los olores entran y hacen un recorrido hasta llegar al centro olfatorio.
Bueno, en este nervio hay unos problemas. En esos tenemos la anosmia, que esta no deja desarrollar el sentido del olfato. Puede ocurrir por lesiones en la cavidad nasal, en el bulbo raquídeo y también por la edad ya de las personas. También existen otros problemas como la hiposmia y parosmia. Les voy a hablar de el nervio óptico. Bueno, el nervio óptico tiene fibras sensitivas y su función es la visión. Bueno, este nervio emerge desde el globo ocular. Bueno, este nervio nos permite la visión y penetra y recorre el conducto óptico y también entra al cráneo. Bueno, acá en este dibujito podemos ver que este es el globo ocular y él viene y se conecta en la parte del globo ocular para ayudarle con la visión. Este sería el nervio óptico. Ahí lo pueden ver. Bueno, puede ocurrir una lesión en que es la lesión neuritis óptica. Las complicaciones de esta son inflamaciones en el nervio y puede causar la pérdida del ojo afectado. También puede generar mucho dolor alrededor del ojo y en la parte atrás por donde se conecta el nervio. Y también produce una disminución en la visión y a la persona le produce mucho lagrimeo en la vista. Bueno, ahora les voy a hablar del el tercer nervio, que es el oculomotor. Bueno, tiene fibras motoras y su función es el movimiento del globo ocular. Y también penetra en la orbitaria a través de la sutura supraorbitaria. Bueno, acá también les traje otro dibujito de él. Acá podemos ver este dibujito. Él tiene unas fibras para llegar al ojo y esas fibras pasan por las apófisis clinoides, la posterior y la anterior, que se encuentran en el hueso esfenoides, que ya pues lo hemos visto anteriormente, y por ahí pasa el nervio oculomotor. Bueno, las complicaciones y problemas que hay en este nervio es la parálisis en los músculos rectos y en el músculo ciliar. Da otosis, da pérdida de la ausencia de los reflejos en la pupila del ojo afectado y también se dilata. Bueno, en esta hay tres tipos de lesiones que generan unos desvíos en los ojos. En esas encontramos la exotropia y la hipertropia. Bueno, ahora les voy a hablar del cuarto nervio, que es el troclear. Bueno, este nervio tiene fibras motoras y su función también es el movimiento del globo ocular. Es que casi la gran mayoría de estos nervios tienen que ver con la estructura del ojo. Se origina en el encéfalo y pasa por la orbitaria, pasando por la sutura supraorbitaria hasta llegar al músculo oblicuo superior, que es donde pues tiene su finalidad. Bueno, las lesiones que se pueden generar en este nervio son el síndrome de Guillain, defectos pupilares, la parálisis del nervio, y puede ser por un tumor. En el ojo afectado no le permitirá a la persona hacer movimiento alguno en su ojo. Bueno, ahora les voy a hablar del nervio trigémino. Bueno, el nervio trigémino tiene fibras sensitivas y motoras y su función son la sensibilidad general
y permite abrir y cerrar la boca y tiene 3 vientres. En estos 3 vientres tenemos el nervio oftálmico que estaría en el vientre 1, tiene unos ramos terminales, en esos ramos terminales tenemos el nervio frontal, el naso ciliar y el lagrimal. Todos estos terminan en la glándula lagrimal. En el vientre 2 tenemos el nervio maxilar. El nervio maxilar tiene ramos colaterales y terminales. En estos ramos colaterales tenemos al ramo meningio, al ramo orbitario, al ramo cigomático que se divide en temporal y en cigomático temporal. También tenemos el faringio y los alveolares superiores. Y en estos ramos terminales tenemos al nervio infraorbitario, al párpado inferior, al ala de la nariz y al labio superior. Bueno, este viene y se extiende por las cavidades nasales de los dientes superiores. Bueno, entonces acá les tengo esta imagen pues que explica cuando pasan por las cavidades nasales. Bueno, acá podemos ver que está involucrado el nervio palatino mayor. Acá lo podemos ver en esta parte de acá, que termina en el conducto incisivo. También tenemos en esta parte de acá, todo esto es por la parte de encima. Tenemos al nervio bucal que también pasa, el nervio infraorbitario superior y el nervio nasopalatino que sería ya en esa parte de forma pues interna. Estos nervios se extienden a las cavidades nasales por el maxilar. En el vientre 3 tenemos el nervio mandibular. El nervio mandibular tiene ramos colaterales en este ramo meningio y son nervios para los músculos macetero y temporal pterigoideos laterales que los tenemos en la mandíbula y mediales también para el miloioideo, vientre anterior del digástrico y tensor del tímpano. En los ramos terminales tenemos a estos de acá, que se originan del ramo meningio. El ramo meningio sería este y de él se vendría extendiendo y se generaría el nervio lingual hasta la parte de la lengua. El nervio alveolar inferior que sería por debajo. En la parte del ramo meningio serían los ramos colaterales y en la parte del nervio alveolar y el nervio lingual serían los ramos terminales porque es la terminación pues ya de ellos. Les voy a hablar ahora de las lesiones que se generan pues en este nervio. Y pueden ser los traumatismos por tumores, por infecciones y aneuromas. Las infecciones son infecciones meningias. También produce una parálisis en los músculos de la masticación como el temporal, el macetero, en los pterigoideos. Produce una desvibración de la mandíbula, pérdida al tacto en la cara. Como la temperatura, un ejemplo, le ponemos a una persona que tenga esa complicación un hielo y se lo dejamos, lo puede quemar y la persona no va a sentir pues debido a esa complicación que tiene. También al tocarle suavemente la piel, la persona no va a percibir esa sensación. También las personas no pueden estornudar. Poseen dolor intenso, punzante en la parte facial y esos dolores les puede durar de 1 a 2 minutos. Se les quita y luego otra vez vuelve y empieza el dolor punzante y agudo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre
El nervio abducen. El nervio abducen tiene fibras motoras y su función permite el movimiento del globo ocular. Bueno, este nervio solamente inerva el músculo recto lateral del globo ocular. Bueno, este nervio atraviesa la fisura supraorbitaria y llega a la orbitaria. Bueno, él solo tiene ramos colaterales y su lesión solamente, bueno, se produce por tumores cerebrales. Bueno, en esa lesión produce una parálisis total, causando una desviación al ojo afectado, porque se afecta el músculo recto lateral y la desviación es a nivel medial del ojo, solo medio ojo se desvía. Bueno, y en esta foto podemos ver que cómo llega el nervio pues a la estructura del ojo por los nervios. De esa forma llega. Bueno, ahora les voy a hablar del nervio facial. El nervio facial tiene fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas. Sus funciones son el gusto, movimientos faciales, salivación y lagrimeo. Está constituida por dos raíces. En esta raíz medial se encuentran los nervios de los músculos de los ojos y de la cara. Y en la raíz lateral son fibras sensitivas y motoras, sensoriales, que participan en las vías gustativas y tiene fibras para las glándulas sublingual y submandibular. Bueno, este nervio también atraviesa la fosa craneal posterior y el foramen estilomastoideo y la glándula parótida. Tiene dos ramos. En esos ramos encontramos los colaterales y los terminales. En el ramo colateral se encuentra el ramo lingual, el ramo digástrico, el auricular posterior, la comunicante con el nervio vago. También se encuentra el ramo comunicante del nervio glosofaríngeo, el nervio de la cuerda timpánica, el nervio petroso y el ramo con el plexo timpánico. Y ahora en los ramos terminales encontramos los ramos bucales, temporales y cigomáticos. Estos están en una porción superior y en una porción inferior tenemos ramos cervicales y ramos mandibulares. Esta sería pues la mejor distribución de ellos. A nivel temporal, acá sería a nivel cigomático, a nivel bucal, a nivel mandibular y a nivel cervical. Así sería pues la terminación de ellos. Bueno, también tienen unas acciones. En esas tenemos la acción motora, que se encuentran involucrados los nervios de la mímica, los nervios de los párpados y los nervios de los labios. También tiene una acción sensitiva que parte desde el pabellón de la oreja y la membrana timpánica que salen pues del nervio sensorial y recogen las secreciones que se forman. Y también recoge sensaciones gustativas de la parte anterior de la lengua. Y en su acción secretoria está involucrada la secreción lagrimal y la secreción salival. Ahora les voy a hablar ya eso los he dicho, la secretoria, todo. Del nervio vestíbulo-coclear. Bueno, este nervio tiene fibras sensitivas y su función permite movimientos de la cabeza y la audición. Este nervio no se origina de él mismo. Está constituido por el nervio vestibular y el coclear, que se originan en el oído interno. Acá en esta imagen
este dibujito que hice, es el nervio vestibular, que es donde se origina pues en el oído interno cuando hace esa irrigación pues y esa unión con esos otros nervios. Este sería pues la forma de donde él se constituye. Bueno, la lesión en esto es que puede causar una sordera y también una enfermedad en la cóclea. Bueno, ahora les voy a hablar del nervio glosofaringeo. El glosofaringeo tiene fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas, y su función son la sensibilidad al gusto, la deglución y la salivación. Tiene unos ramos colaterales y terminales. En estos ramos colaterales podemos encontrar el nervio timpánico, el nervio faríngeo, pero el plexofaríngeo, los tonsiliares y los ramos carotídeos. Y también el nervio del músculo estilofaríngeo. Bueno, las lesiones que se pueden dar en este nervio, no, qué pena, en los ramos terminales tenemos al plexo lingual posterior. Bueno, yo por acá les traía también un dibujito para explicar esa partecita. Bueno, este sería pues la persona como tal, el ramo carotidio que sube, y por el ramo carotidio pasan estos nervios hasta llegar a sus ramos terminales, que los acabé de decir pues. Entonces pasan por ahí el nervio timpánico, los ramos faríngeos y linguales. Entonces, y también por ahí pasa el nervio del músculo estilofaríngeo. Ahí se puede ver. Bueno, ahora sí, pasemos a las acciones de ellos. En las motoras tenemos tenemos la deglución. Bueno, de cómo es la constitución de esta. En las sensitivas tenemos la sensibilidad de las mucosas del oído medio y de la trompa auditiva, de la faringe y de la lengua. Bueno, en su acción sensorial transmite las sensaciones gustativas de la parte anterior de la lengua y la lleva a las papilas posteriores. Ahora sí les voy a explicar las lesiones de este nervio. Desaparece el gusto de una parte de la lengua y también el reflejo del del nauseabundo, o sea, que la persona pierde la pérdida total. Ustedes saben que hay personas que cuando van a un viaje se marean. Para ellos vomitar, ellos hacen un movimiento y como una expulsión que les sube. Bueno, las personas que tienen una lesión en este nervio pierden esa función. Bueno, y también se produce la neuralgia. La neuralgia es desconocido pues su origen, y le causa a la persona, le causa un dolor pulsante a la persona a la hora de hablar, de comer, de degluir y de protuir la lengua. Bueno, ahora les voy a hablar del nervio vago. El nervio vago tiene fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas, y su función permite la sensibilidad cervical, la deglución y el habla. Tiene control del sistema cardiovascular, vías respiratorias y el tubo digestivo. También tiene unas ramas colaterales y unas ramas terminales. Bueno, este nervio también sale por el foramen yugular junto con el nervio glosofaríngeo y el accesorio, y continúa hacia abajo hasta llegar a la parte de nuestro cuello.
Cuando llega a nuestro cuello, suministra unas ramas para el corazón, los bronquios y los pulmones. También penetra el diafragma hasta llegar, penetra el diafragma para llegar al abdomen, a la parte detrás del abdomen, o sea, la parte del estómago y el esófago, y también el tracto intestinal. Bueno, ahora sí, en los ramos colaterales encontramos nervios faringes, nervios vasculares, cardíacos, los cervicales superiores, los linguales, los cardíacos torácicos, los broncopulmonares y los pericardíacos. Y en los terminales encontramos al vago posterior y anterior. Bueno, las acciones. Tiene motoras sensitivas, visceromotoras y viscerosensitivas. En las motoras encontramos la faringe. En las sensitivas inerva la cara posterior de la lengua y las mucosas de la laringe y la faringe. En la visceromotora dirige la contracción de los músculos lisos que están en el tubo digestivo y también la secreción de las glándulas gástricas. Y en la acción viscerosensitiva encontramos que se extienden por los pulmones. Ahora les voy a hablar de... no, todavía acá. Las lesiones que se generan pues en este nervio. Bueno, la lesión de este nervio es que se produce una disfagia. Acá podemos ver que se genera en los ramos faringios. Acá podemos ver el esófago, que es donde se genera pues la lesión. En el esófago sano podemos ver pues que se encuentran, y en el afectado se genera una inflamación en el bolo alimentico. Ahí podemos ver que eso es lo que sucede pues en esta. También hay otro tipo de lesión que se da en el nervio laríngeo superior, que produce una parálisis en el músculo cricotiroideo, que le origina la voz débil a muchas personas. Yo creo que pues que todos nos hemos encontrado con una persona que tienen un tono de voz muy débil y muy agudo, y es debido a ese tipo de lesiones. También puede producir disfonía y ronquera al hablar por la parálisis que se genera en las cuerdas bucales. O sea que las cuerdas bucales, ustedes saben que cuando nosotros hablamos, esas cuerdas bucales hacen como este movimiento, y al tener esa lesión ellas se quedan quietas y no permiten que el sonido fluya. Bueno, por último les voy a hablar de... Les voy a hablar ahora del nervio accesorio. El nervio accesorio tiene fibras motoras y su función permite el movimiento de la cabeza y de los hombros. Bueno, este músculo se origina en el bulbo raquídeo y también la médula espinal, y sale por el foramen yugular. Podemos ver que solo tiene ramas terminales, un ramo interno y un ramo externo. En este ramo interno encontramos que constituye pues la inervación de la faringe y la laringe, y en el ramo extremo constituye el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, este nervio también controla la respiración y la fonación, que van por los músculos motores de la cabeza, que hacen que se movilicen para la flexión,
con la inclinación lateral y el movimiento de rotación. Bueno, la lesión que se puede generar en este nervio es cuando se lesiona su raíz espinal y produce una debilidad y una atrofia en el músculo trapecio. También produce una alteración y poca sensibilidad pues a los movimientos de rotación del cuello, o sea que cuando ocurre este tipo de lesión a la persona le queda muy difícil hacer estos movimientos laterales y a esas personas les toca correr todo su cuerpo, su tronco junto con la cabeza para poder mirar hacia un lado. Pues también debido a esa parálisis que hay, la persona no puede hacer movimientos en sus hombros y esto es debido a cirugías mal hechas. Bueno, y por último les voy a hablar del último nervio, que es el nervio hipogloso. Tiene fibras motoras y sus funciones permiten el habla. Bueno, este músculo también inerva los músculos de la lengua, los músculos de la parte genoidea y también la parte infraoidea. También se origina en el bulbo raquídeo y sale por el conducto hipogloso, no sale por el foramen yugular como los hacen casi todos los anteriores. Bueno, y en sus ramos colaterales solo tiene pues ramos colaterales. Y en estos ramos colaterales encontramos el ramo meningio comunicante superior que se une con el plexo cervical, el descendente que baja por el cuello y los músculos que dan acciones motoras. Bueno, esto fue mi pequeño resumen que yo les preparé acerca de los nervios craneales, que también son denominados pares craneales.